Muy buenas noches, ingeniero. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a dar a conocer sobre el tema de la aplicación real de la integración definida en la carrera o en temas similares. En esta ocasión les voy a explicar un poco sobre qué es la integral definida. Desde su origen, la notación científica o integral le responde a la necesidad de las mejoras del método de medición y del área, subestimado el bajo de las líneas superficiales de la curva. Para dar a conocer, les voy a pegar un pequeño concepto sobre la integral definida. Integral definido es un concepto que se utiliza para determinar el valor de áreas limitadas en la curva de las rectas, dado que el intervalo a y b es el que para cada uno de sus puntos de x se define como función f de x es el mayor o igual que 0 en a, b. Se llama integral definida de la función entre los cuales los puntos a y b y el área de la porción del plano que está limitada en la función, el eje horizontal x es la recta de verticales en las ecuaciones. En el pequeño documento que le vamos a presentar, localizamos unas pequeñas fórmulas de las cuales lo vamos a ocupar para realizar el cálculo del puente que hicimos en la maqueta. Las proporciones de la integral definida son toda la integral existente en el intervalo solo de un punto a y b es igual a 0. Otra característica de esto es que cuando la función f de x es mayor a 0, la integral es positiva. Si la función es menor que 0, su integral es negativa. La integral también nos dice que la suma de las funciones es igual a la suma de las integrales tomadas por separado. También nos dice que la integral del producto de la suma constante de la función es igual a la constante por la integral de la función. Es decir, se puede sacar la constante de una integral. La función de la integral nos dice que considerando una función de f que continúa en AB es un valor de x, donde los números reales de a y b es posible definir una función de matemática de la forma. Vamos a dar un poco a conocer sobre qué es el teorema de la fundamentación, que también lo ocupamos mucho. Nos dice que la relación entre la derivada y la integración de la definida queda establecida directamente por el medio denominado teorema de fundamento de cálculo integral, que establece que dada una de la función f de x, su función integral asociada con f de x cumple necesariamente que f de x es igual a f de x. A continuación, mi compañero nos va a explicar sobre cómo vamos a aplicar la integración definida en la vida cotidiana. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. A mí me tocó hablar sobre la aplicación integral definida en la vida cotidiana. Las integrales tienen muchas aplicaciones en la vida diaria, algunas de las cuales incluyen cálculo de áreas y volúmenes, física, las probabilidades, estadísticas, economía, ingeniería. ¿De cuál de todas estas hemos escogido el cálculo de áreas y volúmenes? Una de las aplicaciones más comunes de la integral definida es en el cálculo de áreas y volúmenes. La integral definida se utiliza para encontrar el área de una región limitada por una curva o para cuál es calcular el volumen de un sólido generando por una figura plana. Por ejemplo, si tienen una función f de x que se representa a la altura de una figura plana en términos de su posición en el eje x, se puede utilizar la integral definida para calcular el área de la región limitada por la función f de x y los ejes x y y. La integral definida se escribe como a es igual a la integral sobre el cuadrado b f de x, donde a y b son los límites de integración. F de x es la función en la que está integrada y de x representa la variable de integración. La evaluación de esta integral dará como resultado el área de la región limitada por la curva f de x y los ejes x de y, donde a y b son los... En conclusión, la aplicación de la integral definida en el cálculo de áreas y volúmenes es una herramienta esencial en matemáticas y una variable de campos como la física, la ingeniería, la arquitectura y entre otros. Permite calcular el área de una región limitada por una curva y el volumen de un sólido, generando por la figura plana. La integral definida se puede encontrar en el área abajo de una curva en un intervalo específico.
la cual permite analizar y entender el comportamiento de las funciones matemáticas en un rango determinado. Las recomendaciones. La aplicación de la integral definida en el cálculo de áreas y volúmenes es una técnica fundamental en el cálculo integral. A continuación te brindo algunas recomendaciones. Entendiendo los conceptos básicos, antes de aplicar la integral definida para calcular área y volúmenes, es importante que hay que entender los conceptos básicos, como la definición de integral, la notación, las propiedades y los teoremas fundamentales del cálculo. A continuación, mi compañero. Buenas, Inge. Hemos realizado aquí lo que es un pequeño ejercicio sobre la aplicación. Como le presentamos aquí en la pantalla, tenemos lo que es cálculos de ecuación de la parábola en la función de su vértice. Hemos realizado una pequeña maqueta donde la tenemos aquí, sobre el puente. Y aquí vamos a realizar lo que es la parábola de su vértice. Les voy a explicar cómo le realizamos sus cálculos y los vértices. Aquí tenemos lo que dice, calculemos la ecuación de la parábola de la función de su vértice. Tenemos lo que es en una fórmula vértice igual a 0. También tenemos, se lo puede representar como vértice H y K. Lo que tenemos aquí es un puente con sus dos torres. De largo tiene 40 metros y de ancho tenemos 120 metros, con su punto de 0.0 en esta parte de acá. Aquí lo que vamos a usar es aplicamos una fórmula. Esta fórmula, como tenemos aquí, es y igual a x menos h y cuadrado más q. Aquí lo que vamos a hacer es reemplazar los valores de h por el intervalo de k tenemos y es igual a x menos 0 al cuadrado más 0. Tenemos lo que es y igual a x con la ecuación 1. De aquí lo que vamos a hacer es determinar los valores de h y q. El valor de a elegimos como las coordenadas tanto para los ejes y para en este caso elegimos el 60, que es para x, y 40 para y, lo que mide el puente, como están viendo aquí en la figura. Ya. Tenemos aquí lo que es ejercicios aplicativos número 1. Aquí lo que vamos a hacer es un cable de forma parabólica se sostiene entre las torres de soporte de un puente. Mostrada en esta figura. Aquí vamos a determinar la ecuación parabólica y del área bajo la curva utilizando la integral definida. ¿Cómo vamos a utilizarla aquí? Por ejemplo, tenemos aquí, bueno, aquí no se muestra, pero lo que hemos usado aquí es el valor de a igual a 90 sobre 1, que es lo que vamos a realizar. Reemplazamos el valor de a en 1 de la ecuación. Tenemos la parábola del puente, que sería y igual a y igual a 90 sobre 1, x al cuadrado. Aquí donde tenemos en esta es la intersección de la ecuación parabólica en la ¿cuál era esta? Bueno, en la intersección de esta parabólica. Tenemos 120 aquí en esta imagen, ¿verdad? 120 de ancho del puente, de longitud, y 40 de altura. Ambas torres de la curva pasa por el soporte, la curva pasa por el soporte de ambas torres. Calculamos el área bajo la curva de entre dos torres de la siguiente forma. Datos de la ecuación parabólica. Tenemos lo que es, listo. Aquí en la siguiente imagen tenemos aquí para calcular la curva entre las dos torres.
tenemos, como antes le había mencionado, es y igual a 90 sobre 1, x al cuadrado, que sería el intervalo de 0 entre 60. Aquí vamos a calcular el área, por ejemplo, área 2 y área 1, lo que sería, aquí vamos a usar la primera fórmula. La fórmula que ven acá, aplicamos la fórmula A igual B a f de x sobre de x. Se llama área de una función definida. Está el de acá. A ver, donde dice, aquí tenemos lo que es el área 1 y el área 2, por lo tanto, calcula que calculo el área de 0 a 60. El área es igual de 0, 60 sobre 1, sobre 90 sobre 1 por 2, diferente de la x, efectuando y aplicamos de forma integral, como le ven aquí en la siguiente fórmula. Ya. Efectuando y aplicando una fórmula integral con un exponente que tenemos, que sería el siguiente resultado. Ya les señalo aquí. Este es el resultado, que sería A1 sobre 90 sobre 1 entre paréntesis 3 sobre 1 sería 60, los 60 al, al cubo. Aquí como le ven en la fórmula. Y aplicamos la fórmula, aquí lo que vamos a estar usando es esta fórmula de acá. ¿Cómo se llama esta fórmula? Esta fórmula se llama la forma de Barrow. Nos dice que de f de x y la integral entre a y b es igual a f de b menos f de a. Esto quiere decir que la fórmula, vamos a usar la tercera fórmula que está aquí, la fórmula A, y esta fórmula de aquí va a evasar el área 1, donde se va a reemplazar tanto el valor de 60 para la variable de x, y, el valor de 0, igual para la variable de x, efectuando el área 1. Aquí tenemos lo que es 800 metros. Aquí está el área 1, que el resultado sería 800 metros cuadrados. Por lo tanto, el área 1 se va al área 2. Por lo tanto, el área total de esto sería 1600 metros cuadrados. Muchas gracias.